Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Bendigo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos y amigos, es un gran gozo y una bendición nuevamente estar queriendo compartir la palabra del Señor en este día. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y nos vamos a ir a la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 25, 31. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la palabra de esta manera: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Voy a orar, Padre, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. A ti sea toda la honra, la gloria, la alabanza. Espíritu Santo, toma el control. Padre de la gloria, glorifícate en esta palabra, ya que tú me das el privilegio de interpretar la palabra. Señor amado, te suplico que pongas palabras conforme a tu corazón, y que todo poder de las tinieblas y todo enemigo y acechanzas espirituales, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, dice tu palabra, y yo lo creo, Señor amado, sean cancelados en nuestras vidas. La de mis hermanos, de mis amigos, Señor amado, y en mi vida, Padre Santo, en mi familia también, bendícelos a cada uno por nombre, Padre Celestial. Y vengo atando en el nombre poderoso de Jesús, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todo mover de las tinieblas, todo demonio sea cancelado en el glorioso y poderoso nombre de Jesús. A ti que sea tu voluntad y no la de Satanás, porque Satanás está vencido. Tú lo venciste, mi amado Jesús, en la cruz. Tú eres el Rey de gloria, el Dios todopoderoso, el Dios altísimo, el Dios soberano. Te pido, Padre, una cobertura sobre mi vida, sobre mis hermanos, y te pido, Padre, que quites toda incredulidad y toda ceguera espiritual, Padre Santo, en nuestras vidas, para que nosotros podamos entender tu palabra y poderla interpretar, Padre Santo, y que nos lleve para la vida eterna. Es con este propósito, Señor, que tu palabra es grande y eficaz, viva y más cortante que una espada de dos filos, que hasta los tuétanos llega, Señor amado. Señor amado, te suplico que te glorifiques en esta palabra que acabo de leer, que se haga tu voluntad. Yo solamente soy un instrumento tuyo, Padre Santo. Glorifíquese usted, mi Señor amado. Sé que tú vienes por una iglesia, por un pueblo santo, en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice tu palabra, y yo lo creo, Señor amado. Glorifíquese usted, mi Señor. Tome el control de mis 5 sentidos, tome el control de mi mente, tome el control de mi corazón. Límpiame, limpia a mis hermanos. También te pido por mis amigos que te conozcan, que no solamente te conozcan por escuchar tu nombre, sino que te conozcan de verdad, buscándote de cerca. Padre Santo, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. El juicio de las naciones. La palabra, el juicio de las naciones. Y dice la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Se refiere a Jesús. Palabras mismas de Jesús en el Evangelio de Mateo. Y dice: y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentarán en su trono de gloria.
y, y serán reunidas delante de todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí nos damos cuenta de la palabra que acabo de leer. Son palabras de nuestro mismo amado Jesús, nuestro Salvador Jesucristo. Aquí nos está hablando de cabritos y de ovejas. Los cabritos representan a aquellos que están en las iglesias, no para poner por obra la palabra del Señor, sino que están por pasar el tiempo, unos para poder destruir a las parejas, otros para contiendas. Esos son cabritos. Me hace entender, con la ayuda del Espíritu Santo, de que aquellos que están en chismes es un cabrito o una cabrita. O de igual manera, quizás hay alguien que está soltero y vienen ellos y se congregan, pero no son ovejas, sino que son cabritos, porque empiezan a enamorar a las hermanas que ya están comprometidas con sus esposos y vienen a destruir la obra que el Señor ha perfeccionado en las parejas. No puedo decir que todas las parejas son dadas por el Señor, pero en el caso de que habla nuestro maestro de los cabritos, son aquellos que destruyen la obra del Señor. Pero llegará el día en el cual debemos de distinguir la oveja con el cabrito, quienes son cabritos y quienes son ovejas. Y la palabra, continuando, dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Ojo a lo que voy a decir. El Señor no está con nosotros. El Señor no está presente en nuestras vidas. El quien está presente a tu lado es tu hermano o tu hermana. El Señor nos habla, tantos como pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, tantos, el ministerio que tenga, nos manda a ayudar al hambriento, al forastero, a la viuda, a los huérfanos. No solamente con la palabra del Señor, sino que nos manda, hay un mandamiento en el cual nos manda que pongamos por obra la palabra del Señor. Que no seamos como los fariseos y los saduceos, que interpretaban la palabra pero a su manera, en el cual ellos se amaban a sí mismos pero no amaban al prójimo. Entonces Jesús nos habla y nos dice de que debemos de entender esto, de que hagamos lo que dice el escriba o el fariseo o el saduceo, pero no que hagamos, que lo accionemos.
pero no que no sigamos las enseñanzas de ellos, en el cual la palabra nos manda y nos demanda que debemos de ser dadivosos. ¿Qué quiere decir la palabra dadivosa? En el cual tú miras a tu prójimo sufriendo hambre y tú dices en tu corazón, este quiere para el vicio, que no te importe. Tú solamente ayúdale. Tú solamente da lo que el Señor te toque en el corazón. Esos son los cabritos en el cual destruyen la obra. ¿Por qué? Porque en el momento que tú no amas a tu prójimo, a tu semejante, al forastero, al que pasa necesidad, tú endureces tu corazón y dices, yo no le voy a dar porque él es un borracho, un mujeriego. Pero si el Señor te ordena darle algo, hazlo. Que no te importe para qué lo va a usar. Tú se lo das en el nombre de Jesús. Por eso Jesús habla estas palabras, que no solamente se tiene que hablar la palabra y predicarla, sino que accionarla. Entonces serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos. Benditos es bendecidos de mi Padre. Heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, dice el maestro. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, los justos, entre comillas, los justos se llaman ellos mismos. Y dicen, entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? Y dice, cuando te vimos forastero, cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey, Jesús es el rey de reyes, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Escuchen la palabra que Jesús dice, más vosotros lo hicisteis a mis hermanos. Él se asemeja a nuestro hermano también, en nuestro hermano mayor, porque el Padre es uno. Entonces Jesús mencionaba al Padre y Él es el Hijo, y Jesús es representando nuestro hermano. Por eso dice, a vuestro hermano se lo hicisteis, y me lo hicisteis a mí. ¿Qué me quiere decir esta palabra? En la cual cuando tú vienes, tú le regalas un vaso de agua
a uno, a alguien, aunque no le sirva, pero tú eres cristiano y dices entre comillas que eres cristiano, si verdaderamente eres cristiano, lo vas a hacer con amor y no con desprecio, y dándoselo a la persona, tú se lo haces a Jesús. Qué bello es entender la palabra. Cuando tú le das un vaso de agua, se lo das no a la persona, sino que se lo das a Jesús. Ahora bien, cuando tú haces esto, que dices, yo no le doy nada, endureces tu corazón, eres un cabrito, en el cual el amor de Jesús no mora en ti. Todo está basado en el amor, en el evangelio es amor. Si tú no amas y tú criticas, tú juzgas, te sientes santificada o santificado, ungido por el Señor, y miras a un hambriento y no le das no le ayudas, solamente le dices, voy a orar por ti y que tu situación se mejore. Está bien lo que tú haces, pero aparte de orar, debemos de entender que debemos de tener, si tenemos algo en nuestro bolsillo, la capacidad para comprarle algo, hay que hacerlo. Porque en el momento que tú accionas la palabra y das algo, alguna dádiva terrenal, le estás demostrando que Cristo vive en ti. Ahora bien, cuando tú dices soy cristiano, voy a la iglesia, pero no amas a tu hermano, eres un cabrito o una cabrita. Por eso dice el Señor en su palabra, de que si tú le das al forastero o al enfermo, lo visitas, tú se lo haces, no al enfermo, sino que se lo haces al Señor. O visitas la cárcel, ya que tú dices, yo conozco la Biblia, yo soy tal fulano en la Biblia, pero tú no visitas y tienes ¿cómo se llama? La facilidad de estar en ese lugar que están entre los oprimidos, y vas a ver al preso. Estás agradando al Señor. Pero cuando tú te jactas y dices, soy cristiano, pero no voy a visitar, no eres nadie. Te lo tengo que decir en el amor de Cristo. Por más teología que sepas, la teología no te va a salvar. La teología o la escatología o el doctorado o o la maestría o cualquier estudio que hayas sacado, pero si no lo accionas, no lo pones en obra con tu prójimo, te estás engañando a ti mismo y te vas a ir para el infierno. ¿Por qué? Te digo esto, te lo digo en el amor de Cristo. No te estoy juzgando, simplemente estoy guiándome por lo que dice la palabra, que no solamente nos limitemos a saber la palabra y no a accionarla. Porque si tú lo haces, el problema está de que estás viviendo un cristianismo falso. Todo es en el amor y en la unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la iglesia unida. Ahora bien, lamentablemente hoy en día hay muchas denominaciones en las cuales dicen yo soy de tal iglesia y no voy a la otra iglesia. Pero ¿quién es la iglesia de Cristo? Cristo no va a venir por el nombre de tu denominación. Cristo viene por un pueblo unido, por un pueblo santo, por un pueblo amoroso, por un pueblo que sea misericordioso como Jesús lo fue
en los tiempos que anduvo caminando con sus 12 discípulos y tuvo amor por los pecadores. Hasta en eso se dieron cuenta los fariseos y saduceos, y ellos decían: nosotros los justos, y este es un profeta de prostitutas, de republicanos, de bandidos, de ladrones, de lo más miserable. Pero ellos se justificaban. Ten cuidado en ese punto que llegaron los religiosos, los sacerdotes religiosos. Por eso Jesús nos habla de que nosotros debemos de tener cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos. Continuando la palabra, dice así: entonces los justos le respondieron diciendo, en ese tiempo se creían justos los sacerdotes, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y recogimos y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto a lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Quiénes son los de la izquierda? Los cabritos. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, horas, o forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí hay una condenación. La palabra nos llama a que seamos justos, a que seamos pueblo del Señor, que seamos ovejas de su prado. Pero si tú no haces, quizás tú dices: son pequeñeces. Para ti, en tu mente carnal, dices: son pequeñeces, pero yo voy a salvarme porque yo predico, le doy la gloria al Señor, oro, ayuno como el fariseo, y te justificas y dices: con todo lo que hago en la obra, no necesito nada más, voy a entrar al cielo. Tú no eres el que decretas quién va a ser el salvo y quién va a ser condenado. ¿Qué es lo que va a pasar? Que tus acciones, según tus decisiones, si te sujetas a los mandamientos del Señor y los pones por obra en el Señor, y caminas en el nombre del Señor y amas
así como Jesús nos amó, serás salvo y salva. Pero si tú no lo haces, vas a vivir de apariencias. Vas a vivir en un cristianismo falso. Vas a vivir en el momento que tú caminas y tú dices, yo hago esto en la obra, pero tienes algo contra tu hermano. Dice la palabra que si tú tienes algo contra tu hermano, estás airado, tienes enojo en tu corazón contra ese hermano, o no te agrada hablar con ese hermano por la manera de que él se expresa, por su comportamiento. Si tú haces esto, y me incluyo yo también porque no soy perfecto, el único perfecto es Cristo, y tú señalas y juzgas qué es lo que está pasando, de que te estás volviendo no en una oveja, sino que en un cabrito. ¿Y qué es lo que va a pasar? De que el día que tú mueras, el Señor te ama y te habla por medio de la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo. Si no tienes la relación con el Espíritu Santo, estás muerto. ¿Por qué lo digo? Porque si tú no tienes la relación con el Espíritu Santo, tú podrás leer toda la Biblia las cuantas veces que sea necesaria, la has leído, pero no aceptas corrección, no aceptas disciplina, exhortación, no aceptas la corrección que el Espíritu Santo nos está encargado para que nos lleve a los brazos de Jesús el día que venga por su iglesia. En el momento que tú no tienes la relación del Espíritu Santo y tú te jactas y dices, he estudiado la palabra y ya no quiero que me llamen de tal manera, sino que quiero que me llamen así como he estado estudiando, y te sientes vanaglorioso, te sientes superior a los demás, lo que va a pasar es de que tu fracaso va a ser el infierno. Debes de recapacitar en esto. Estamos en tiempos finales, y aunque no estuviéramos en tiempos finales, tu vida no es larga como en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, como un ejemplo de Noé, que duró 600 años. Nadie llega hoy en día a esa edad. Ahora, si mucho llega uno a los 100, 110, 120, lo más que puede llegar un hombre a vivir en la tierra. Pero más ya no. ¿Por qué? Por el pecado, y por causa de la venida, y para que seamos salvos, han sido cortados los días para que podamos ser salvos. El Señor no quiere que perezcas. El Señor no quiere que tú perezcas, que vayas al infierno. Eso no se llama religión, esto se llama poder de Dios. Y si tú lo crees en tu corazón, estarás salvo y salva, haciendo el compromiso con el Señor, pero haciéndolo conforme a lo que dice la palabra y accionarla. Porque si tú predicas la palabra pero no la accionas, no la pones por obra en tu corazón, en tu vida diariamente, lo que va a pasar es de que estás viviendo una falsedad de cristianismo y te estás comportando como los cabritos, destruyendo lo que Dios ha establecido. Ahora bien, amigos, ustedes no sean religiosos. Religiones hay muchas. Jesús no es religión. La religión que sea, no voy a decir nombres, tú sabes muy bien. Yo lo único que te hago este llamado en este instante es que sientes la necesidad de recibir a Cristo,
en tu corazón. Ahí en donde estás, solamente levanta tu mano y reconoce al Señor, y repitiendo una oración que voy a decir, la repites y el Señor te inscribirá en el libro de la vida. Lo digo por convicción, porque la fe es una convicción de lo que no se ve, pero se siente y se cree. De esa manera vas a ser salvo, reconociendo a Jesús. No hay otro santo que pueda ayudarte para ser salvo. No, no hay. Aunque sea Señor de Esquipulas, aunque sea el santo que tú quieres, que sea tu favorito, Él no te va a dar la salvación. El único verdadero es el que está en los cielos. Es el único. No con imágenes, no con hechas con manos de hombre, sino que Dios es Dios. Él fue el que nos formó a nosotros y nos predestinó para la gloria y honra de su nombre. Hermanos y amigos, les quiero decir que los amo en el Señor. Ha sido una gran bendición haber compartido esta palabra. Y todo aquel amigo y amiga que quieran aceptar al Señor y ser inscritos y ser salvos y tener vida eterna con Cristo Jesús, repitan conmigo esta oración de esta manera. Señor Jesús, yo reconozco que soy un vil pecador y me arrepiento. Y te pido que me inscribas en el libro de la vida. Te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo amado Jesús para el perdón de mis pecados. Muchas gracias. Amén y amén. Voy a orar por ustedes. Alabado Señor, Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Sean tronos, sean principados. Todo fue hecho por ti, mi Señor. Te pido, Padre amado, que bendigas a cada uno de mis hermanos que acaban de hacer un compromiso contigo, mi Señor. No fue conmigo, yo simplemente soy un servidor tuyo. Bendíceles, Señor, y guíales. Espíritu Santo, confórtalos, guíalos, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para todos los hermanos que han recibido a Cristo y han reconocido, busquen una iglesia evangélica en donde se practique el amor, donde se practique la santidad, donde se practique la verdad. Si eres un idólatra, ya no tienes que regresar a la iglesia católica. Si eres de la religión que sea, ya no vayas a esos lugares. Busca a un pastor cerca de tu casa y di de que has aceptado a Cristo y que quieres caminar con Él. De esa manera. Siento la necesidad de dar mi número de teléfono. El Señor me lo está poniendo en el corazón. Es 609-289-3615. Un servidor para Cristo.
Mi nombre es Carlos. Que el Señor me los bendiga y hasta una próxima. Y ha sido una bendición haber compartido esta palabra. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga.